Había una vez un gato en un lugar que lo llaman Chenaro y todas las mañanas se bajaba a pichallaca carta efemera y un día lo pilló una rabosa y dice, te me voy a comer, que tengo mucha hambre. Y dice, estoy muy flaco, nomás tengo que los huesos. Estos días matarán o cochín, un poco que me den y otro poco que les me pille, me engordaré una miaja y tendrás un poco más de carne. Con que la rabosa se lo empezó a pensar un poco por aquí por allá y dice, bueno, pues a la marcha. Aunque de allá 15 días volvió a rabosa y que no lo veía por allí. Volvió otro día y tampoco. Aunque de allá 3 o 4 veces que iba ahí, lo vio que estaba ahí algo tomando el sol una branquilera de una ventana. Y le dice, oye, Chenaro, ¿no vas ahora a cagar y a picharte a enfermera? Dice, no, que ahora me cago en mi picho un casado. Decía una vez un panticuto, dice, almorzato y no almorzato. Me he comido pan y medio del otro pan. Fanega y media de fabas y a leche de 20 clapas. Y me parece que ha almorzado y no ha almorzado, ¿eh? Pues esto que voy a contar se hace costar como si fuera de yesero. Y dice, va a ser esta casa camón y dice la Chusepa que deje subir a Mariola que vino a confituria para Betal. Que cuando masemos ya le faremos un zar a la pastillecho. Dice, estando yo en la mi choza, pintándolo en mi callato, vi de baixar 7 lobos por un estrecho collato. Bachaban echando suertes. Vele entrar en la machada. Le tocó una loba parda, patituerta, cana y vieja, que tenía unos colmillos como puntas de navallas. Dio 3 vueltas alrededor de la machada y no pudo sacar cosa. Y a la otra vuelta que dio, pilló la borrella blanca, filla de la oveja churra, nieta de Orchisana, a que los amos quereban para o domingo de Pascua. Aquí los 7 cachurros, aquí a perra truchillana, aquí o perro de los fierros, a trobar a loba parda. Si me tornaz a borrella, cenarez leche y hogazas, y si no me la tornaz, comeré de lo callao. Corrieron ya 7 leguas y a luego iba cansata y a subir un coterrito, tomar perros, a borrella, sana y buena y como estaba. Dice, no queremos a borrella, da tu boca lo batata, que queremos a pelleta por pastor una zamarra, las tripas para vihuelas, para que vayan las zagalas, y a cabeza para un zurrón, para poner yo o sebo, a sal o sebo, a tenedores y a cucharas, que me las fice de buxo en las planas de Velala. Se chuntaron unas rabos ahí un lobo, ahí encima las piernas nos dio el de Ramón, y se subió un tarita o monte, que va una balsa, y le dice a Rabosa al lobo, que ya de noche, si ya beba luna, dice, mira qué queso, vamos a zamparnos todo el agua y después nos comeremos el queso. Y empiezan a beber y a Rabosa feba que bebeba agua, nomás se mojaba que a punta de la lengua. Yo luego vengo a beber agua, aunque ya le dice de allá al rato, oye chica, ya no puedo más. Con que le dice a Rabosa, a ver si la terminamos. Aunque dice, espera que te pongo un torrullo en el culo para que no te se ensalga. Aunque ya cuando ya siguieron bebiendo ya se la iban a terminar y que desaparece la luna. O queso, dice Rabosa, ves, y era luna. Aunque después se bajan para Barbenuta, por lo camino a Retona, con los escasamente podía coger un camino de tripa que llevaba de agua, llegan talita a Barbenuta y iba en la casa iban tendido a payata para trillala y se iban vaciato a almorzar y iba a brincar luego a pared, se le suelta otro ruido y empieza a llevarse esto a payata por aventador a cenar. Con que marcha Rabosata a casa, dice, os de Ferrero, ni pasa, no paja, ni grano, no granero. Aunque se asoma un zagal por un ventaño, dice, Lolo, y que se empapallada por aventador a cenar. Con que uno se coge forca y cierra, el otro foricón de masar, y otros garrabarzas y marchan en correrlo. Le clavaron una panadera, lo dejaron medio esgozado. Y entre tanto esa rabosa se embaja a casa, entra a la cocina que tenía una tortilla de patatas para almorzar y se le comió toda y se puso un pedazo en la frente. Se va por encima a Barbenuta y además allá en un campo que era nuestro, fondan ellas, se sentó ahí en una punta pared, esperaron luego que ya lo vio que venía para allí por el campo de Gaitero, medio trastornean, como que llega allí y le dice, ¿qué te ha pasado? Ay, chiqueta, me han dejado una paliza que me han dejado
y esgozado. Y dice Rabosa, dicho te quejas, a mí me han sacado sesos. con que de allí se van por el camino de las Lungueras, hasta arriba a San Chus, y había unos pedregales y se encontraron una olla de miel. Y dice a Rabosa, porque a Rabosa era muy cuca, muy pilla, y le dice, oye, pues ahora para comernos esta miel con los palos que nos han gozado de dar allá abajo, dice, vamos a echarnos un rato a dormir y cuando nos despertemos nos la zamparemos. Con que o luego, como estaba tan molidos palos, se echó a dormir, roncaba que parecía el tren de cuando llegaba a quitas a mi amigo. Con que a Rabosa feba que dormía, cuando vio que el lobo ya estaba bien dormido, se levanta y se come toda olla de miel. Se despierta el lobo para mirar a miel y que miel que no la beba mi jana olla. Con que el uno que se le había comido uno, el otro que se le había comido otro. Con que entre tantos iba abajo a Rabosa Tabarbenutes y iba subido un par de ajos, granos de ajo, y le untó culo al lobo. Y le dijo a Rabosa, o que nos huela o culo ajo y se la ha comido. Con que dice el lobo, no, a tú no te huele. Aunque va a oler a Rabosa al lobo y dice, oh, esto huele que apesta, ¿eh? Con que el lobo que se lleva culpa, con que se embajan por el Pinar de los Tauros y llegan a casa puertolas que no iban encerradas a unas gallinas y le dice a Rabosa al lobo, espérame aquí que voy a ver si les puedo virlar un par de gallinas para esta noche. Con que entra Rabosa, aquellas gallinas en principio no gallinero, aquello, bueno, un guiriga de hermano, con que en esta sala un criado y cierra gatera y encierra a Rabosa dentro gallinero. Con que luego venga a esperar afuera y la sentía que se me acaba, dice, pues está que le deben hacer. Con que ya como tardó mucho a salir que la mataron a palos allí dentro, pues o luego se fue por ahí por encima de para aquel pinartado de Gavín y ya no se supo nada más de él y decía luego, para poco la ballesta se está lista, para que la han matado a palos. Y ya se acabó. Pues me contaba lo mío que estaba la baranda allí en un campo de lo de lugar y que a Nielle era de Ayuntamiento de Barcelona y a veces pues tenían que ir a llevar oficios así para el Ayuntamiento y mandaron un zagal de Anille con un oficio y le dice zagal no lo dejes de la vista, aunque va y estaba mi abuelo labrando allí en un campo entre la Barcelona y de que venía así. Y ahí pues lo menos hay hora y media o no sé cuánto. Y claro, mi abuelo que estaba allí lo venía, además ya eran familia. Dice, José Tón, ¿qué llevas allí? Dice, oh, Dios, un oficio que llevó tal alcalde y me han dicho que no lo deje a la vista. Y en esa misma familia también, los padres de se iban a Francia que tenían otro hijo, pero esto fue antes de la guerra ya. Hola, pues me parece que iba poco, no sabía ni lo fecho. Y claro, llegaron y se juntaron con un tío nuestro del pueblo de Samianigo, que era de Casa Villanueva, pero los llamaban los Prince, porque uno de esa casa iba estado de asistente para el General Prince, los llamaban los Prince. Y le dice, ¿qué hacéis aquí? ¿Dónde vais? ¿Vas? Dice, oh, Dios, que nos vamos a Francia, que nos ha dicho Filio que fue no está allí. Dice, bueno, pues sentaros aquí, ya os voy a sacar billete, que ya llegará el tren. Con que el tío nuestro se fue para allí, todo aquello de encima de estación que estaba sin edificar y que ya era tierra de él. Claro, pues cuando ya se iba a hacer de noche, pues iba a pasar eso, se fue a Samianigo, o lugar, y haga los abuelos allí sentados. Y les dice, ¿pero qué hacéis aquí? Pues si el tren ya fue a ratos que ha pasado. Dice el abuelo, oh, Dios, que no nos ha dicho cosa. Dice, pues ¿qué querías que te lo dijera? Bueno, pues nosotros hemos pensado que nos deciría algo. Con que fue tío a hablar con el factor y les arregló los billetes para el otro día. Para el otro tren, con que dice, tío, voy a bajar a poner el tren porque si no está gente aquí se quedarán sentados para siempre. Eso me lo contaba lo mío, sí. Y ya se acabó. Pero eso es verdad, ¿eh? Hay cosas que se cuentan como cuento, pero esto es verdad, sí. Bueno, yo soy del lugar de Lopuello, nos llaman los Lapayons y os voy a contar de la historia que sucedió hace ya años. Hay un caserón en Lopuello que era de los condes de la Viñaza
y estos entrenaban una institutriz alemana, se llamaba Celina, y arrearon una mañana con los dos críos hasta el río, y allí en la poza de debajo de lo puente bajaba mucha agua y se feban unos remolinos grandísimos. Total que se clavaron los críos así y se afogaron. Y se tiró la Celina a sacarlos y se afogó también. Y después, con el paso del tiempo, o Caserón y sé que tenía los condes de la Viñaza, ya se lo quitaron y pasó para el Estado. Y en tiempos de Franco lo usaban para que subieran los universitarios. Y había un guardia que se llamaba Hilario, buena persona. Y aquel hombre, con la historia esta, lo que hacía, se la contaba por las tardes a los universitarios y luego por la noche iba y tocaba el piano y feba ruidos. Y ya con vela sábana salía también por así. Y claro, aquello resultó que se convirtió en que había un fantasma así en Ocaserón. Y era el fantasma de la institutriz, de la Celina. Incluso han hecho el libro y se ha hecho de aquello una historieta de la leche. Y me feba ilusión contarlo, sobre todo por Hilario, que era un hombre que sabía muchos trobos, muchos. Me contó muchos de cuando arreaba de pastor pastibacho y las putadas que pasaban. Pero bueno, eso otro día. Pues las sopetas melocotón con vino, pero aquello salió de que feba años, cuando no había ni música ni hostias, había un bar allí en Opuello que lo llevaba Pablo. Y había un hombre que tocaba el acordeón y bajaban y organizaban las bolinas allí, y ver las zorreras que se pillarían. Y bachaban, estos mozos de Panticosa bachaban a bailar con las mocetas del Opuello y a arrimar cebolleta bajarían también. Total que para pasar las tardes pues empezaron allí a mezclar un melocotón en almíbar con ovino, y como está dulzón, aquello pasa que da gloria. Pero a copón, después cuando se te sube la cabeza, después ya es peor. Y eso es un poco lo que era sopetas, de las juergas aquellas que se organizaban en el corral de la Miguela, pues allí salieron. La historia de lo pantano de lo Puello y de lo pueblo ye como de tantos otros pueblos. Una historia que ye bien triste, pero bueno, y el progreso, vete a saber qué. Pero claro, fueron o pantano y las mejores tierras de labor, pues todas bajo el agua. Porque claro, todo llano, y los campos que quedaron, pues de mal trabajar y mal. Con lo que más de la mitad de la chen tuvo que arrear, vender casa, cuadra, vender todo y arrear por esos mundos talante. Y quedaron pues 4 o 5 familias quedaban, que no quisieron arrear y trabajaban los campos y siguieron allí aguantando el pueblo para adelante. Total que después pasaron los años y con el tiempo a Confederación devolvió las casas y las cuadras a los antiguos propietarios. Y ahora el pueblo sigue igual de vacío, lo que pasa que en pleno departamentos. Ahora en cada casa, que antes había una casa, ahora hay un bloque de 8 o 10 apartamentos. Pero tú vas ahora para esa migalada cualquier día entre semana y no verás garra de personas. Viven 50, 60 habitantes y no verás mi cachén por la calle. Pero bueno, y el progreso, creo que a vida que nos ha tocado vivir. Pues decidimos, pues marchamos en esta cumuerda y a ver si por camino levanta un poco las cosas. Y sí, y acertemos. Hostia, pero hasta comer en ahí... 8 horas, me parece que nos peguemos ahí para ir pateando. Y sería con buen tiempo, si no... Solo no feba cosas. Pleva a ratos campeva, pero buena cosa, buen paseo. O que no sé por dónde puyasteis. Porque por aquí vas por a Canarisa y ese canal no sé dónde... ¿Dónde para? Por el canal marchamos. Por la canal, pero por el otro lado. ¿Por el lado solano? Claro.
podíamos desde a comer, entrar y poner cosas, Sí. y por allí bajar, ¿Ahora hacemos un traguete o qué? a la pues, a ver, echar un par de bieras para ti, chiquitada. A mí si me echas de pozal de la otra vez, me llora. Eso, Tiene el morro fino este. que coge más. Pues no conozco yo mi ajá de ese otro lado de ahí de los lados Solano, no conozco mi ajá. Pues muchos recomendables, ¿Sí? Sí. Aunque bueno, ahora me parece que ya es tarde, parece ya esa barruta que ya no tenemos el invierno encima. Y, Sí. me dan una pieza estañada. Hasta arriba no formigal, ya fuera bueno rache, ¿no? Ya tenemos la nieve ahí. Sí. Ya tenemos la nieve, las cheladas y, en fin, el cachondeo. Pero Ahora bueno, igual marcho para otro cote a comprar el cacho queso. Que fena mercado en Laruns, los sábados. Chochite. Y igual vayo a comprar el cacho queso. Pero aprovecha, aprovecha antes de que venga toda la chelina hasta ti, y yo sí que, Sí. eso sí que me da pereza, el puente de la Constitución, ese que, en fin, y así pasará, ¿no? Hola, pero que en hay que trabajar, ve la mieja, si no, Yo triballo toda la añada, una vez, toda la añada. por eso no tengo pena, Y jodiste eso pues, mal oficio tenebas. Hola, bueno, Bueno. Bueno. Pues al otro día, cuando marché para el Midi, pues era un tiempo que estaba aquello de cojón, pero cambió. Y ya me jodió no poder pullar. Me tuve que dar la vuelta. Pues me pasó eso, que me confundí de canal y aparecí para unas lapaceras que me acojoné y dije, bueno, está casa. Me envasé, pero se me fue a tarde también. Y digo, buah. Y en estas montañas cambia el tiempo de un día para otro. Paliala. Y estos dos días en helicóptero por hasta arriba a recoger chen, me cago en Dios, paliala. A mí eso de colgarme y de feracabra, no. Cosa. Estos abuelos que arreaban antes con las barcas, pues esos montes a cazar y de cualquier traza, no sé yo, cómo nos está la pizarrón más. Por los 22 está arriba abajo, vamos a hacer esa mierda. Bueno, Empullaban por esos picos a cazar y por así. Te encuentran cada aventura que ni ellos saben ni cómo subir, ni cómo pullaban, ni cómo pasaban. Buah. Oye, ¿tú a qué te dedicas? Yo trabajo en el ferrocarril, pero trabajo en Zaragoza. Pero en plegotos, fines de semana, en plegotas tí. Sí. Muy tachen en Zaragoza. Sí. Y ahora, en este tiempo, se está aquí de cojón. Hombre, sí, a ver si. Ahora paras a Migalada, o bosque que está con todos los colores y por así, buah, me arreo cada paseo, ahora estoy de vacaciones, y me arreo cada paseo por así que... buah. Sí. Pues ya pasé las vacaciones. Sí, Lo bueno pasa rápido. sí. ¿Pero estuviste por así o arreaste...? A las Islas Baleares, ahí. Había los eclipses ahí de cachondeo, y le encontremos los eclipses. Buena cosa. Y había el Verapititi, ¿no? Por así. Bueno, muchas, ¿Me había buen ganado? Bueno. Bueno, la joder, pues haberte traído veluna. Para pasar el invierno, que aquí el invierno ya es largo. Ya vendrán ya. Ya vendrán a esquiar. Es que ya triballar, lo que hay por ahí arriba, por el Formigal, ahí por el puerto, ahora siendo temporada, lo que tendría hoy, me da una pereza estallada, que llegue el invierno, y todo lo barullo de siempre. Menuda astrosa que están haciendo ¿Qué país es? en ese Formigal. París un campamento militar, ahí cuando bachan ahí de las pistas estos autos plenos de bardo por todos lados, pero esto es aquí, ¿a qué cojones vienen? Y esa carretera como la bueno. tengan acabada, este año otra vez folclore, que nada, como el año pasado. Llegará a la cola hasta lo cuello. Oye, se pasó, me lo paso mío para el tío ahí con los garrabarzas aquí para allá, esto de motor.
No, pero para este también sube Chen. No para que arrea hace frenar por esos montes. Para este lo pasa es eso, que arreas por los montes, está todo pleno Chen y da pampurrias. Para hacer un paseo de independencia en Zaragoza. Unos días y buah. De todas formas, yo conozco mejor, aparte está de aquí de Panticosa. Aparte está de aquí. Por esa zona de Sallén no plegato mucho. Aquí está parte de aquí de los Ibones de aquí del balneario y luego está allá, está la Ripera y por así. Hostia, ¿sabes? Unas gañadas, estoy en Bachimaña con una amiga mía, una semana nos clavimos por ahí arriba, ahí De relax. Es de relax, ahí, hostia, ya pasamos buenos días, Empullasteis luego... Fuimos por todos lados y bajamos ahí corriendo por los neveros. Al cuarto día salían las marmotas y nos quedaban mirando como diciendo, pero estos anormales, ¿qué cojones esperan aquí? Y los arreos también, los veías a 3 metros, ¿no? Eso es como que ya se te quita el miedo, se les quita el miedo. Nosotros arreamos todos los años para esa migalada, pasamos por aquí por Bachimañá y bajamos por el Mercadao. Nos van a buscar hasta Puente España, hasta Cotegué. Y el año pasado, hostia, salimos por la mañana a las 6 de la mañana. Un horache. Y plegamos hasta Bachimañá, digo que yo no paso hasta el otro lado, que no se ve ni lo camino ni hostias. Bueno, pues vamos a echar un bocado y vamos a esperar una miaja. Bueno, total que parece que es campo de la miaja. Hostia, estaban los arreos, no sé, acojonados allí del frío que afeba y los veías como de aquí tastí, allí detrás de las piedras. Oh, acojonante, acojonante. Pero fue chulo, porque eso ya solo en la nieve, como pisabas, oh, la hostia. Nos clavamos de agua majos. Una mojadura. Cuidado, Sí, pero ya traidora, la montaña. Ay, es traidora, pero y para conocerla y para respetarla. Claro. Pero arrea a Chen esta que sube. Sube los viernes y les importa ripio el tiempo que fa. Arrean porque tengo que marchar y pullan. Pero estás tonto. Si a Chen o Zagal de los refugios del balneario, de la casa de piedra. Hostia, yo estaba ahí así con él y les dice, va, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? No marchéis, que esta hora, catáteme cómo están esas montañas. No, hemos venido y a pullar. Pues tira, arrea. Al día siguiente el helicóptero, bot, y a bachar. Y a bacharas ya. Puede ser. Y que no hay mucha Chen. Antes que esas montañas no se preocupaban más que los abuelos de aquí. Los pastores, o porque iban a cazar, o... Y 4 sustanciables ahí. Y ahora no hay mucha Chen. Y es normal. En fin. Pues a mí se me termina las vacaciones la semana que viene. Ya te digo yo las ganas que tengo de marchar para este bajo. Miaja. Bueno, ya irás pudiendo, ya. Hombre, de todas las maneras, tampoco lle lejos la capital ahora. No, con la carretera ahora está. La carretera está bien. Ahorita inmediato que la vas a ir, Sí. No, y a mí a nieve con el coche tampoco me fea mucho miedo. Sí, marchamos, joder, cuando éramos más crillonchones, marchábamos a Formigal, a echar 4 tragos en invierno. Y sí, a Colins, unas porcelanas. Y luego salías con el coche y hacer a cabra allí en el parking. Pues así aprendes. Allí aprendes a derrapar y para controlar el coche cuando se te va. Pero sin tragos, Luego cuando se te va con tragos, no lo traes a cuerdas ni queriendo. Las trazas de la nieve es traidora, como convencer a desgarrapar de la... No, y si no hay muchos autos, a Chen, oye, que tiene respeto. Que no están acostumbrados y
en que cae una miajina. Sí, ahí pierdo. Bueno, ¿Te has bajado tú solo o has bajado tú con alguien? solo, uno. solo. ¿Solo? Sí. Se encontraba aquí alguno que otro. ¿Y te llamo Lourdes? ¿Eh? ¿Te llamo Lourdes o quién te dijo que venía? Francho Ah, Francho. me enclavó para que bachara. A ver la cosa. A mí me llamó Lourdes de esta casa y me dijo, mira, si te subes el viejo de los pollos. Pero bien, ¿te crees tú? No los haces mover ni para atrás. Ya, ahí complica todo. Eso lo que hay que organizar es una lifara. Una lifara y en que llevan 4 traguetes. ¡Buah! En que se empifó la lumbre vieja, ya están ahí. Luego no los callas ni debajo del agua. Sí. Pero que así de repente pues no quieren. Bueno, yo echa rodiso de escucharlos a ellos así que empiezan a contar cuentos y aventuras y hostias. Y luego Hilario es que se sabía trobos o... Ya era buena gente. Sí, a Hilario le gustaba, le gustaba mucho. yo conocía, además de triballar con él, lo teníamos ahí de conserje en la casa esta de... ¿En el albergue? No, a Hilario. Lo teníamos está ahí en la casa esta de Llanel. Ahí Sí, claro. Se cuidaba de los jardines. Después la piscina y cuando ahí, se jubiló estaba Sí. allí de sheriff. Sí. Y se lo conocía ahí. Buena Hilario. Y todos estos trobos le iban. Y fíjate, Ya me contó... fueron de San Millanigo a enseñarnos a bailar o paloteado. Intentamos recuperar o paloteado de los pollo. Porque antes en todos los pueblos no había un paloteado. Claro. Igual que no hay en Tramacastilla o en Piedrafita. Sí. Y en Opuello, los abuelos se acordaban de la tonada y una miajina de la letra. Pero no fue posible recuperar el baile. Y entonces esta chen de San Millanigo nos enseñó paloteo de la nuza. Y Hilario, que ya era mayor, pues aprendió allí con nosotros y disfrutaba como un... Y ahora para las fiestas, estos años para las fiestas hacemos esa ronda y en cada casa bailamos o paloteo. Y para que cuando llega a esta casa Hilario, joder, se te pone a piel de pollo. Echas un viva por la casa. ¿Y se han perdido los pasos de los paloteados ¿De los pollos? Sí. Hay algún viejo que de Ceba que se acordaba de la miaja, pero cuenta, se acordaba de un paso y febas para sacarlo entero jodito. Estos de Piedrafita, lo que hicieron fue recuperaron los 2 o 3 pasos que quedaban y después para alargarlo de la miaja los otros los inventaron ellos. Y lo bailan también para la ronda y bien bajo. Claro. Eso bella idea. Con los de Sallén, al principio, ahora porque plegan estos del grupo de Santiago, de San Millanigo, pero si no, con la ronda ya de Sallén, baixaban para fiesta y eran ellos los que nos tocaban. Y luego lo que pasa que estos de la Nuza no les importaba, los capezutos no les importaba que nosotros aprendiéramos y que lo bailemos. Es más, ellos lo llevan con orgullo. Pero arreas para Tramacastilla y ellos no quieren que se baile fuera del pueblo. Y ni te lo quieren enseñar si eres forastero. Vamos. Estos partacueses siempre han sido de la miaja raros, ¿eh? Entonces a pensar que no, que estos partacueses son... Carácter montañés ya. ¿Qué? Pero digo, mira, aquí estoy... que no, que igual lo vi también en Tramacastilla.